Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Cuando la salud está en peligro, el único remedio es la justicia. Si en las provincias se derogan las leyes sanitarias, las farmacias de barrio pueden desaparecer. Decile no al monopolio. Es un mensaje de la Confederación Farmacéutica Argentina, a favor de la ley, a favor de la salud. ¿Qué es crecer para vos? ¿Viste entrar a Abu? Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Me parece que hice un video. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos acá nuevamente a Economía 4D. Hoy tenemos un living de invitados de lujo, ahora en un rato ya te lo vamos a presentar. El hashtag del día de hoy, que lo ves ahí arriba en pantalla, ajustados. ¿Por qué arrancamos con ajustados? Porque se le dio media sanción la semana pasada a el presupuesto en la Cámara de Diputados, el presupuesto del ajuste, acá te lo venimos contando y te lo explicamos varias veces, y ahora pasa por el Senado, donde pareciera que en los próximos días, sin demasiado inconveniente, se termina transformando en ley. Ahora te vamos a estar explicando así un poco más los detalles sobre esta cuestión del ajuste y qué implica sobre la economía. Pero primero lo saludo acá a mi amigo. ¿Cómo andas, Gustavo? ¿Cómo ¿Bien? te va, Agustín? ¿Cómo le va a todos ustedes? ¿Saben qué? Fuera del aire estamos hablando del River Boca. Sí, no sé si es mejor, de alguna manera, para poder morigerar todos los efectos de la inflación. Viste que hoy por hoy se está hablando del éxito que han logrado porque ha bajado el dólar. O sea, vino Nerón, prendió fuego y ahora que lograron apagar algunos foquitos, ocurre esto. Es que en realidad, vamos a aclarar las cosas, digo, en realidad no lograron apagar nada. En realidad vos tenés un dólar que está dentro de las bandas que habían previsto, más cerca de la banda inferior, es cierto, en un esquema de contención montado con tasas de interés arriba del 70%. Entonces digo, es una cuestión muy artificial que dura poco. Digo, ¿cuánto tiempo puede durar la economía? Hoy vamos a estar hablándolo también esta noche con algún invitado economista que tenemos. ¿Cuánto tiempo puede durar la economía con las tasas de interés arriba del 70%? Las de referencia del Banco Central, de ahí para arriba, para poder financiar, por ejemplo, saldo de tarjeta de crédito en un banco privado y en Argentina estás en niveles de 130% anual. ¿Cuánto tiempo resiste eso la economía? ¿Cuánto sin quebrarse la cadena de pago? Bueno, ahí está la clave, con lo cual me parece que mucho para festejar no hay. Quien está pagando todo esto es la actividad económica, el mercado interno, en una situación que se torna cada vez peor y un gobierno que se le hace muy difícil, porque donde intenta recortar un poquitito la tasa de interés, el dólar le empieza a subir, más algún impacto que puede venir de Brasil, que en un rato te cuento. Sí, vos hablaste de presupuesto, lo cual está generando una tensión. También hablaste del tema de Brasil, ¿no? ¿Por qué no hablamos del tema de Brasil? El efecto Bolsonaro. Parece que el efecto Bolsonaro unificó, en cuanto al temor, a los antimacristas y a los anti-kirchneristas, ¿no es cierto? Y bueno, las connotaciones económicas que puedan tener los términos de intercambio con Brasil. Bueno, sí, a ver, digo, Bolsonaro, más allá de Bolsonaro y su personalidad y las animaladas que ha dicho públicamente, en términos de impacto económico, donde aparece el principal temor es sobre
el ninguneo que le están llevando adelante al Mercosur. ¿Sí? Las declaraciones que hablaron acerca de que el Mercosur no es importante, que no le van a dar mucha importancia al Mercosur, que van a tratar de avanzar con acuerdos bilaterales con otros países. El primer viaje que hace Bolsonaro en la región es a Chile. ¿Sí? Entonces ahí hay una preocupación importante. ¿Por qué? Argentina vende productos, nuestro principal socio comercial es Brasil. Y el principal destino de productos industriales, con algún valor agregado, con tecnología. Ejemplo, industria automotriz. Por ejemplo, la industria automotriz. Es a Brasil. Si Brasil toma esta decisión de explorar otro tipo de acuerdos, de darle la espalda al Mercosur, de no reconocer acuerdos que ya están establecidos dentro del ámbito del Mercosur, bueno, cuidado porque puede venir otro impacto fuerte. Y el otro que te quería comentar es la posibilidad que el futuro ministro de Hacienda de Bolsonaro, Paulo Guedes, ya dejó deslizar sobre tener un real mucho más devaluado del que tienen ahora. Hoy por hoy están en niveles de, en relación al dólar, 3,70. Habló de la posibilidad de ir hasta los 5 ¿sí? reales por dólar. Eso implicaría una devaluación de 30 a 35% de los niveles actuales. Cuidado, porque si de manera unilateral Brasil lleva adelante esa decisión, bueno, sobre el dólar en Argentina va a haber un impacto porque si no vamos a quedar atrasados de nuevo. Bueno, pasamos a los temas de la microeconomía, señores. Ahí tenemos la placa de la inflación estimada para este mes por consultoras privadas del 6%, ¿no? O sea, baja el dólar, en teoría subieron los precios por culpa del dólar, ahora, cuando subió el dólar digo, ahora que baja el dólar, la inflación no baja, los precios no se retrotraen. Después vamos a ver, vamos al día a día, al pan, a la leche, a la carne en instantes. Claro, pero acá tenés un tema, digo, primero, es cierto lo que vos decís, cuando hay un traslado, cuando hay una suba del dólar, se da el traslado a precios, después, si se acomoda, como pasó los últimos días, te la debo, no suele haber un reacomodamiento de los precios. Y nosotros te explicamos acá, hará 1 o 2 programas atrás, cuando dimos a conocer el dato de precios mayoristas. Acordate que el INDEC dio el dato de precios mayoristas para el mes de septiembre en 16%. Lo que te marca eso es que el traslado a precios de la devaluación, lógicamente, primero se da en la parte mayorista, en los primeros eslabones de la cadena de producción. Después se da a lo largo, se va derramando a lo largo de la cadena. Con lo cual, eso te va dejando un traslado que sigue ocurriendo. Tuvimos 6,5% de inflación en septiembre y ahora en octubre, como bien marcás, las estimaciones, algunas se acercan a 6%, te diría entre 5 y 6, pero la mayoría está más cerca de 6, lo cual marca una inflación sostenida, persistente y preocupante. Hacemos un paréntesis, Cristiano Ratazzi está diciendo que ya le va a quedar bajo este dólar, ¿no? Pero vamos a otro indicador del día a día. A ver, si quieren la clase media, porque estamos viendo una estadística de autos que cayó el 40%, el estimado, ¿sí? De acuerdo a la Cámara, a ADEFA, ¿sí? La venta de autos y el 50%, vos que eventualmente tenés menos, tenés que pagar en cuotas, el 50% cayeron los planes de ahorro en materia de autos. Realmente un indicador bastante fuerte. Vos siempre hablas de caída de consumo, ¿no? A ver, contanos un poco qué está pasando con la caída de consumo y yo voy a hablar de la caída de empresas. No, datos la semana pasada se dieron a conocer por parte del INDEC también. Venta de supermercados, menos 2,6%. Venta en centros comerciales, cayó también más de un 4%. O sea, el consumo viene cayendo. Y te sumo un dato que hace un par de días que salió, la CAME, la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, dio el dato de caída de la producción PYME, la producción industrial, pero focalizada en la pequeña y la mediana empresa, que es la que más empleo genera en la Argentina. La caída para el mes de septiembre en relación al mismo mes del año pasado, 7,4%. Y es la quinta caída consecutiva en la producción industrial. Digo, esto complemento porque responde a la caída en las ventas, a la caída en el consumo, que tiene como causa la pérdida del poder adquisitivo del salario, ¿no? Un indicador aleatorio también que lo dijo la CAME es la caída de ventas en el Día de la Madre. Pero vamos, caída de consumo, hablamos de caída de consumo, bueno, cuando cae el consumo también caen las empresas. La semana pasada dijimos una figura que están utilizando mucho las empresas, que es el procedimiento preventivo de crisis. Pero estas dos empresas no tienen procedimiento preventivo de crisis, se presentaron en concurso preventivo, ¿sí? Tres Arroyos, no sé si te acordás, las barritas de cereal, realmente fue un éxito en su momento, el grado de penetración en el consumo de los argentinos. Bueno, esto trae aparejado caída del empleo. La cadena de helados,
Pérsico también se presentó en concurso preventivo. Y vamos a los datos del empleo, lo tenemos acá. Hay muchos indicadores, la fuente del Sistema Integrado Previsional Argentino. Si tenemos el empleo, los datos del Ministerio de Trabajo en agosto, ahí lo tenemos. La industria manufacturera. Y acá marqué bien grande a propósito que creció el agro un 7,2%. Así te lo publican los diarios. Así te dicen, vos te sentás en un bar y te dice creció el empleo en el agro un 7,2%. Cayó un 4,2% en la industria manufacturera, cayó el 1,7% en la construcción. Pero vamos a la placa siguiente, ahí te vamos a mostrar dónde está la trampa cuando te dan este tipo de estadísticas, que es la que van a lanzar ahora en el primer trimestre del año que viene. ¿Por qué? Porque la industria emplea 1.158.000 trabajadores. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que perdieron 48.000 empleos en la industria. El agro, que creció un 7%, generó 24.000 empleos. La construcción, que perdió 1,7%, perdió 40.000 empleos. Y ahí te está marcando, ¿sí? Ahí te está marcando que el balance es negativo. Y también otra encuesta que hizo el Ministerio de Trabajo es referido a las expectativas de creación de empleo a futuro. Y el Ministerio de Trabajo detectó que le da un menos 0,4%. Y otros datos de la microeconomía. Acá tenemos cuando culpan a los trabajadores, hoy nos acompaña un dirigente gremial, lo culpan a los trabajadores principalmente porque el salario tracciona hacia la suba de precios. Y con esta placa, 3 insumos básicos. El impacto de la devaluación y de la inflación. La carne aumentó en el promedio del año un 70%. Puse el precio del kilo 170, un lomo 250, osobuco 100, pero el promedio de cortes da 170. El pan 60 pesos, la leche 26 pesos. Cuando hablamos de paritaria, ustedes se acuerdan, acá vino el secretario general de Lecheros y dijo, de esos 26 pesos, 1 peso corresponde al salario del trabajador industrial, ¿sí? Porque siempre se busca de culpar al asalariado. Lo mismo, vamos a ver también la placa de la carne, que los salarios son los que más impactan ahí. Y fíjense, si podemos ver nuevamente la placa, un 70% aumentaron los costos de la carne. Esto para el sector empresario, esto es lo que dice el sector empresario. Pero aumentaron los costos por efecto de la devaluación y la inflación. El pan, por efecto de los commodities, ¿sí? El aumento de los commodities agrícolas. La leche, los insumos importados, aumentaron los costos un 88%. Bueno, todo esto es lo que está pasando en el día a día. ¿Y qué pasó? ¿A dónde se trasladó? Al consumidor. Tal cual, y así están las cosas, el mercado interno que se sigue debilitando, se dieron a conocer datos de salarios, obviamente que siguen cayendo, crecen muy por debajo de los precios. Ayer hubo una noticia importante, digo, desde el punto de vista gremial y de los acuerdos salariales, que fue el sindicato de Pablo Moyano, camioneros, que logró una paritaria de 40% en el medio de toda esta situación que estamos viviendo. Logró una paritaria que en teoría, con la inflación proyectada, está por ahí nomás, ¿no es cierto? Sí, bueno, hay que ver las proyecciones. Este año va a cerrar arriba, ellos cierran paritaria en junio, o sea que hay que ver y proyectar qué es lo que va a pasar de acá hacia mediados del año que viene. Vamos a ir siguiéndolo, pero bueno, digo, en el marco de lo que están siendo los acuerdos paritarios, digo, es una buena noticia para por lo menos los trabajadores de ese sector. La realidad es que estamos en una situación muy compleja y el gobierno insiste en tratar de utilizar como ancla para la suba de los precios los salarios. Lo único que logra es debilitar el mercado interno, sumale el ajuste por el lado del frente fiscal que le aplica con el presupuesto y sumale el torniquete monetario con las altas tasas de interés y la no emisión de pesos en la economía, el escenario que se plantea de acá en adelante es una profundización de la recesión que preocupa y mucho a todos nosotros. ¿Sabes lo que este dato que vos dijiste de la recomposición salarial de los trabajadores, de los camioneros y demás? ¿Sabes lo que llegaron los medios de comunicación? Que la gente, como le instalan permanentemente este concepto que el responsable es el salario, acá le decimos que no, va a aumentar la Coca-Cola y ahora que aumentó los trabajadores, como hay mayores costos, va a aumentar las gaseosas. Fíjense hasta dónde llega penetrar en el subconsciente esta ametralladora de conceptos en los cuales una recomposición salarial
es lo que te va a afectar a vos en el día a día, ¿no? Así es, por eso decimos siempre que la economía se debe a una gran batalla cultural y acá desde Economía 4D humildemente la venimos haciendo hace rato. ¿Te parece? Presentamos los invitados que tenemos esta noche acá en el living y arrancamos con el programa. Bueno, muy bien. Vos? Estamos siempre hablando acá de los jubilados con Cristian de Alessandro, con el doctor Cristian de Alessandro. Muchas gracias por estar en el programa. Después vas a completar todos estos datos que dimos de los precios y demás, cómo impacta en los jubilados. Bueno, Sergio Boschechesen, economista, ¿cómo andás? Bueno, te vamos a pedir también, por favor, este escenario, cómo está planteando este escenario y cómo lo ves en vistas al año que viene, ¿no? Aprovechar la editorial que hicieron para apalancarme en un ejemplo. Sí. Una empresa que Sí. creo que va a quedar mucho más claro el momento que estamos viviendo. Y Sí. fundamentalmente la proyección a futuro. Contalo. Me acaban de, ahí en el bloque de diputados, se acaba de presentar un proyecto de resolución para pedir explicaciones de lo que está pasando con la empresa Paquetá. Paquetá es una empresa de capitales brasileños que se instaló hace unos cuantos años durante el gobierno anterior en el municipio de Chivilcoy. Chivilcoy es un municipio de 67.000 habitantes. En el 2003, Paquetá importaba y comercializaba 2 modelos de zapatillas Adidas. A mí me tocó cuando me estaba insertando en la anterior gestión en la parte de industria en la provincia de Buenos Aires, juntarme con la gente de la Cámara del Calzado y les dije, ¿por qué Argentina no hace ya calzado deportivo? Si supimos hacer calzado deportivo en Gatic, en Pigüé, si supimos tener una historia. Y me dijeron, no, es un tren tecnológico que Argentina ya perdió. Yo tenía a cargo, entre otras cuestiones, los parques industriales de la provincia. En el parque industrial de Chivilcoy se armó toda una política de apoyo fiscal, de apoyo crediticio, de desarrollo de pequeños proveedores. Antes se importaba, digamos, toda la suela del calzado deportivo. Se pasó solamente a importar la goma EVA para hacer la suela. Se llegó a recomponer, digamos, los puestos de trabajo. Paquetá pasó a producir y comercializar 50 pares distintos para la fábrica Adidas. Hoy son 594 puestos de trabajo que están en riesgo. Adidas deja de comprarle porque enfrenta lo que siempre llamamos la tormenta perfecta, digo, ¿no? La importación que compite a niveles produciéndose en las zapatillas en Asia a niveles de costo no tan diferentes, pero este es una suerte de ejemplo de lo que se puede lograr cuando uno tiene un norte bastante definido de cómo hacer viable provincia, de cómo hacer viables municipios, de cómo hacer viables estructuras productivas, de entender que en un país o en un mundo, mejor dicho, donde se pagan salarios de $1.50 la hora trabajada, tener industria es una decisión política. Y cómo se pudo construir eso, cómo se pudo no solo ahorrar divisas que tantos dolores de cabeza nos traen como país cada 8, 9, 10 años, sino también recomponer fuertemente empleo. Imagínense, llegó a tener 900, hoy son casi 600 los que están en los puestos de trabajo en riesgo para un municipio de 67.000 habitantes. De eso hablamos, de profundizar este tipo de políticas, cómo nos va a llevar seguramente a mayores dolores de cabeza por el balance de pago, por la disponibilidad de divisas y ciertamente a pasar rápidamente los 2 dígitos en materia de desempleo el año que viene. Cristian, para no dejarte, a ver, ¿qué es lo que más le preocupa, acá en la apertura del programa y lo profundizamos, a los jubilados hoy por hoy? Bueno, lo que le preocupa hoy es no llegar a fin de mes. Ustedes reflejaron claramente la caída del poder de compra y todo lo que implica. Imaginémonos que el jubilado a fin de año va a estar perdiendo con una inflación del 45%, cerca del 30,5% en lo que es la pérdida de poder adquisitivo, porque ahí le sumamos el robo que le hicieron en la reforma previsional en el cambio de fórmula de diciembre a marzo, que fue casi un 9%, más la diferencia de 45 menos 28,5, que es el aumento de los jubilados, la diferencia más ese 9% está dando que los jubilados en el mes de diciembre van a estar perdiendo un 30,5% si la inflación es de 45. Cristian, para después te pido como favor, el tema de, acá Agustín Dateris habló del presupuesto. El presupuesto lo atamos al acuerdo del Fondo Monetario Internacional. Y cuando hablamos de acuerdo del Fondo Monetario Internacional tiene una fórmula común que es tocar siempre el sistema previsional. ¿Lo hablamos después? La reforma previsional. Vamos a hablar de la reforma, dale. Bueno, ahora vamos a hablar de eso. Te presento acá del otro lado del living, el resto de los invitados que tenemos esta noche. Te dije de lujo el living que armamos. Está Hugo Yasky, bueno, ya lo conocen, pero diputado nacional por Unidad Ciudadana y además secretario general de la CTA.
Y tenemos también a Eduardo Valdés, invitado esta noche, que es diputado del Parla Sur y ex embajador ante la Santa Sede. Vamos a estar hablando de algunos temitas que estos días están dando vuelta con vos. ¿Ah, sí? Sí, que tienen que ver con la Santa Sede y estas cosas. Sí, las santas, bueno, vos sabés que en los medios de comunicación lo primero es que la Santa Sede fue quien empujó el acto que se realizó, bueno, que movilizó Hugo y Pablo Moyano, también lo acompañaron acá, todo, bueno, primer punto, ¿no? Ese tema tan, cómo meten en la grieta también al Papa Francisco. Hugo sabe perfectamente que cuando se organizó ese acto hace 2 meses, ni siquiera estaba en la agenda el tema de Pablo Moyano. Fue un trabajo que hicieron ellos cuando se lanza la corriente sindical, que se plantea el 20 de octubre, retomando la agenda de Saúl Ubaldini, Paz, Pan y Trabajo. Casualmente se dan las condiciones, peligra el trabajo, peligra la paz social. El trabajo es el ordenador de la vida de una familia, ¿no? Ustedes están dando números terribles. Y bueno, la inteligencia que tuvo el gobierno creo que fue moyanizar la marcha, ¿no? Como que esto era todo por lo que había pasado la última semana. Pero aprovecho y digo que yo pertenezco, soy abogado y me enseñaron desde el primer año de la facultad que los jueces hablan a través de su sentencia y no a través de los periodistas que quieren encarcelar a una dirigente sindical, a un dirigente político. Ahora, si le quedan dudas, sí, ayer el Papa sacó una foto deliberadamente firmando una camiseta que había sido de las que se usaron para la marcha de Luján, como un signo expreso de apoyo a que no se persiga a los dirigentes sindicales. En este caso era Pablo Moyano, pero que lo ha hecho en otras ocasiones, cuando mandó un rosario a Milagro Sala, cuando Juan Grabois viajó a Brasil a entregar un rosario que no se lo dejaron ingresar de parte de Francisco a Luis Ignacio Lula da Silva. Si les preocupa eso, eso existe y eso es deliberado. No tengo ninguna duda en decirlo porque está claro, lo hizo ayer. Entonces, y me parece bien. A ver, Francisco, vamos a ponerle las cosas como son. Francisco es el primer papa de la historia que y él lo dice el primer día, soy un papa del fin del mundo. No es un eurocéntrico, deja de lado la idea de Constantino, de esa iglesia eurocéntrica del cual participaron Benedicto XVI, Juan Pablo II. O sea, los conflictos de Europa eran los conflictos de la iglesia. Él es un papa de las periferias, lo dijo siempre, no es nuevo. Y el Asia, el África, América Latina, su región, tienen la problemática que está planteando Francisco. Tampoco Francisco no es que él está generando una nueva teología, no, está tomando la teología en primer lugar la Rerum Novarum, la doctrina social de la Iglesia. Lo que pasa es que hubo muchos papas que vinieron y se olvidaron de ese tema, se pusieron más en la pelea este-oeste, ¿no? Y me parece que ahí es donde, al igual de lo que pasa en este lugar de la región, los enemigos de Francisco no son distintos de los enemigos que estamos teniendo acá, estigmatizando a los líderes populares de la región. Concretamente, Stevie Bannon, quien fue el jefe de campaña de Donald Trump, y que fue un alto funcionario del Pentágono en el primer tiempo de Donald Trump, hombre de la derecha católica más acérrima de Estados Unidos, muy vinculado a los grupos evangélicos que tienen la teología del dinero distinto de lo que es la teología de la sangre, de la pobreza que plantea Francisco, hasta se ha instalado en el Vaticano para generar una alternativa al pensamiento de Francisco con Monseñor Burke, el cardenal Burke es el cardenal de Estados Unidos. Y bueno, lo que pasa a nivel regional, a nivel país, pasa a nivel global también con Francisco. Y bueno, él tomó una definición. Y me parece que... Pero una consulta para cerrar un poco la idea. La definición, apoyar paz, pan y trabajo es una cosa, y por otro lado decir acompaño ese acto es otra cosa absolutamente diferente, soy movilizador de ese acto. El Papa no fue ni consultado por el tema de paz, pan y esa es la aclaración que a ver, esperamos de vos. Francisco, ¿no? Imagina. Sí.
que quiere pastores con olor a oveja. Y bueno, tenemos una conferencia episcopal que más o menos se ha puesto a tono con el mensaje de Francisco. Y yo creo que lo que hicieron los dirigentes sindicales, lo digo porque lo escuché de boca de Ricardo Piñanelli, lo dijo en un reportaje que le hizo en C5N, donde él dijo, fuimos a ver a Monseñor Ojea, el presidente de la conferencia episcopal, planteándole que queríamos hacer esto en Luján. Él nos referenció a Monseñor Radrizzani y se hizo la ceremonia como la queríamos nosotros en Luján. Ahora, si esto hay que ir a preguntarle al Papa de Roma, no, eso no es así. Ahora, si quieren saber si el Papa comparte la persecución a los líderes sindicales y políticos que plantean un discurso alternativo a este modelo neoliberal, sí, el Papa está cerca de esos que son perseguidos. Bien. Ahora, disculpa, si querés hago de economía con Sergio, porque sé que está medio apurado, y después seguimos con Hugo Yasky. No, disculpa, Hugo, que Sergio se tiene que retirar. Y después te quiero preguntar, Eduardo, por Brasil y Bolsonaro, que me interesa tu opinión sobre eso. Sergio, bueno, sé que tenés un compromiso. La economía está en recesión, viene el ajuste, media sanción al presupuesto. ¿Qué hay que esperar de acá para adelante? ¿Más recesión? La verdad que es dramático esto, porque la situación es mala. Sabemos que va a ser peor, pero lo peor de todo es que es totalmente innecesario. Porque, digamos, como se dijo en la defensa, digamos, que el bloque de diputados del Frente para la Victoria hizo del tema del presupuesto, este nuevo intento por resolver los desequilibrios macroeconómicos que son históricos de Argentina, que hace 70, 80 años que los venimos sufriendo, por medio del ajuste y el endeudamiento, de un endeudamiento acelerado que nada guarda relación con la capacidad de pago, ha terminado a veces mal y a veces peor. Son las únicas, es lo único que cabe esperar. Yo creo que el mejor escenario para el gobierno de cara al año que viene, una economía en caída, inflación. En este momento lo decía Agustín, tenemos un dólar quieto, pero con una inflación al alza. Lo único que está generando es una apreciación cambiaria, que lo único que es la antesala, es la calma de la tormenta que viene. Están entrando capitales golondrina, que bueno, obviamente con el acuerdo con el fondo cerrado, la única garantía que tienen es poder darse vuelta y volverlo a llevar. La única apuesta del gobierno ha sido y es un verano financiero, mientras tenemos un invierno terrible en materia productiva, mientras tenemos un invierno terrible en materia salarial, lo cual toda la economía real, la economía que tiene que generar los dólares necesarios para pagar esa deuda de cara a lo que viene, está fuera de agenda. Sergio, ahora nos encontramos con este escenario, dijimos el presupuesto, las consecuencias del presupuesto. Bueno, ¿qué es lo que pensás que puede ocurrir en materia de empleo para el año que viene? En materia de empleo, a ver, tiene que ver con esto. Vos tenés las noticias, mientras tenés una presión financiera, las noticias por el lado real son malas y van a seguir empeorando, lógicamente, porque vos no tenés demanda. Vos pensás que el 80% de los ingresos de un hogar derivan del trabajo. Vos tenés solamente en el sector industrial tenés 100.000 puestos de trabajo menos perdidos en los 3 años en el gobierno de Macri. Del poco empleo que se crea, 8 de cada 10 son empleos precarios, son empleos de muy baja calificación, que en promedio ganan 40% menos del trabajo que el trabajo formal. Eso supone una contracción muy fuerte. En promedio, sumando salarios, sumando jubilaciones y pensiones, sumando asignación por hijo, asignaciones familiares, vamos a cerrar el año que viene cumpliendo el presupuesto, 14% de caída de poder adquisitivo desde el inicio de la gestión de Macri. Son cerca de 300.000 millones de pesos menos en la economía. Es el único ancla que hoy tiene el gobierno hay que decirlo con todas las letras, para no proyectar hacia adelante una hiperinflación. Hoy el único ancla es la salarial, es una locura. Bien. Y esa la sufrimos y la sufrimos todos. Gracias, Sergio, por tu explicación. Quédense ahí, vamos a hacer un pequeño cortecito y ya seguimos. Arrancamos con Hugo Yasky, que vamos a estar hablando muchos temas que interesan quién está del otro lado, que tienen que ver con el aspecto gremial, los salarios, etcétera. Y ya seguimos con jubilados, Brasil, etcétera. Dale, un minutito, quédate ahí. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra,
Más de 70 años sembrando de sueños el camino.